Buenas tardes, les saludo. Gracias por conectarse. Vamos a ver un tema. Vamos a hablar hoy de manera muy general acerca de un tema muy tradicional en varias formas de misticismos, y es porque toca un tema fundamentalmente esencial en lo que es o en lo que refiere aquella pregunta que nos hacemos acerca de lo trascendental. Es decir, vamos a hablar un poquito hoy acerca de la voluntad, acerca de lo que se conoce como Harraxón, es la voluntad, Raxón, voluntad, Harraxón, la voluntad. Y eso es porque vamos a ver cómo la voluntad no es un simple ejercicio práctico de fortaleza, de carácter, sino que la voluntad, no solamente desde el árbol de la vida y la Kabbalah, sino también desde la filosofía y desde otras perspectivas, tiene unas implicancias que lo conectan con la esencia de la búsqueda del hombre hacia lo trascendental. Así que es un tema bastante extenso. Voy a tratar de hablar lo más conciso con respecto a este tema, lo que se refiere a la voluntad, que es el tema del día de hoy. Los saludo a aquellos que se están conectando. Gracias por participar de estos vivos. Les recuerdo que estos vivos son subidos al canal de YouTube luego de finalizar la transmisión. Así que también para que puedan ver los videos en el canal de YouTube. Les decía que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la voluntad, de lo que se conoce como Raxón. Y vamos a ver, primero, vamos a empezar a hablar, o más bien a citar, el texto del Canto del Alma con respecto a la voluntad, desde una idea de acercarnos a la significancia o a lo que representa la voluntad. Dice que el concepto de razón, voluntad, posee un profundo significado. Y es así, posee un profundo significado. Tomemos un ejemplo, dice el texto. Un ejemplo de un hombre que compra una casa cuya construcción está a punto de ser finalizada. A este nivel lo antecedieron otros. Un nivel de planificación al que precedió otro nivel en el cual se pensó realizar dicha construcción, la de la casa. Se consideró si la casa se utilizaría como vivienda privada o con algún otro fin, pero el nivel de planificación lo precedió otro, la voluntad de construir la casa. Si hacemos un orden en los niveles por los que pasó este proceso, veremos que el primer nivel, en este ejemplo de la casa, es el de la voluntad de construir la casa. El segundo es el pensamiento de dicho plan, construir la casa. Es decir, la reunión de todos los datos y las opciones para las que puede ser utilizada dicha construcción. Y el último nivel es el de la implementación, el cual puede ser definido como la aplicación de la potencia al acto. En los niveles de voluntad y pensamiento, la casa existe solo en potencia, más en su implementación se convierte dicha vivienda en una realidad, en un acto. Y de aquí podemos extraer de este texto algunas ideas interesantes, y es que lo primero es
que nos indica, como no solamente sucede dentro de la Kabbalah y del árbol de la vida, sino, repito, dentro de otras corrientes, también incluso la filosofía, alguna forma de la filosofía, acerca de que la voluntad es una forma esencial de toda la creación, la manifestación, la realidad. En este sentido, en el ejemplo de la casa, la voluntad está primero que todo, incluso que el pensamiento de construir la casa. Por lo tanto, relacionamos a la voluntad, a la razón con una instancia primigenia en la manifestación de las cosas. En segundo lugar, también puedo entender en este texto, que el ejemplo de la casa, que no solamente es que la voluntad es el primer acto de elaborar la casa, sino que luego de la voluntad viene un pensamiento, algo que le llama pensamiento, pero no queda allí la cosa, sino que aquella idea aquella idea que se empieza a armar en el mundo del pensamiento, que nace como una voluntad, no sirve de nada si no se lleva al acto, es decir, a la realización. Por lo tanto, todos los peldaños que transcurre desde la voluntad, el pensamiento, hasta esa parte en donde uno para construir la casa ya la piensa, sino no solamente la piensa, sino que comienza o da inicio a sentir ese deseo de la casa y luego comienza a ver una obra ya con las manos. Bueno, si no hay una obra, si no hay un paso de la potencia al acto, esta voluntad se esfuma, desaparece, no tendría sentido, no podría, digámoslo así, comulgar con nuestro mundo. Por lo tanto, una de las cosas que dice este texto también es que la voluntad no solamente es un eslabón primigenio, principal, sino que el hombre tiene un papel, un rol de ejercer esa voluntad y ejecutarla en este mundo de la acción y de la materia. Entre otras cosas, también se menciona en este texto acerca de que hay dos tipos de voluntad. Una es la voluntad relacionada con la voluntad divina. Y la voluntad divina, fundamentalmente, en el árbol de la vida, está relacionada a una voluntad infinita, ¿no? A la voluntad infinita, una voluntad sin límites, digámoslo así. La voluntad sin límites está vinculado a lo que se conoce como aquella instancia del Ein Sof, de aquello que no tiene un fin, sin fin, aquello que está más allá de las 10 emanaciones en el árbol de la vida. Este es el tipo de voluntad divina, el tipo de voluntad infinita. Sin embargo, hay otra voluntad que es una voluntad finita, una voluntad que en el árbol de la vida está representado por 10 instancias o emanaciones o, digámoslo, manifestaciones de una única cosa, ¿no? Entonces podemos distinguir en dos formas de esa voluntad. Una voluntad que lleva hacia lo infinito, por lo tanto, de alguna manera incognoscible para el ser humano, y otra voluntad que es finita, que se manifiesta en instancias, que en el árbol de la vida lo podemos ver como 10 instancias, 10 emanaciones, y que de cierta manera sí podemos ir captando, sí podemos ir, digamos, estableciendo una comunicación con esta voluntad. Por otro lado, también podemos encontrar que en esta idea de la voluntad también nos lleva a decir lo siguiente, y hablo de este mismo texto, que todo lo que vemos y también lo que no vemos a nuestro alrededor, todos los acontecimientos del presente, del pasado y futuro, provienen de la voluntad divina, es decir, de la voluntad infinita. Y la continuidad de su existencia depende pura y exclusivamente de su voluntad. La voluntad del Creador es la fuerza espiritual, raíz y base de todo lo creado. Entonces, entendemos que la voluntad es la raíz de todo lo creado, ¿no? Como dijimos, entonces, la voluntad se convierte en una especie de motor
que de alguna manera echa a andar, ¿no? Arranca y da continuidad a la obra que hace el hombre con sus acciones. Ahora bien, ¿cómo el hombre puede interactuar o conectar con esta instancia de voluntad, con una voluntad finita, es decir, algo que el hombre puede, con el cual el hombre puede, de alguna manera, poder reconocer, ¿no? Como el inicio de un pensamiento, el inicio de un pensamiento que lleva a una reflexión, que luego lleva y que da paso a un movimiento, a un flujo que luego finalmente todo decanta en una acción, es decir, aquel pensamiento pasa de la potencia al acto y toda esa instancia es voluntad. Es la misma voluntad que empuja o de la cual nace la idea principal, en este caso, como hablábamos del ejemplo de construir la casa. Entonces, esta voluntad, desde el punto de vista de, por ejemplo, del texto de las puertas de la luz, se relaciona, esta razón, esta voluntad, se relaciona con la esfera de la Jokmah. Voy a leer esto que dice que la sefirá de la Jokmah es llamada Razón, voluntad, por los cabalistas, es decir, más allá de la emanación de la sefirot y la revelación del Keter Supremo, hay un lugar que ninguna criatura de arriba o de abajo tiene el poder de aprender. No hay forma ni manera de que todas las criaturas comprendan la expansión de la Razón, ni siquiera por un poco o mucho. Entonces, esta voluntad que de cierta forma nos está hablando en el esquema del árbol de la vida, de lo que sucede en Jokmah y Keter, cuando dice que, por ejemplo, las palabras de mi boca son voluntad, cuando la oración llega al lugar donde está esa voluntad, entonces todas las puertas de arriba y de abajo se abren ante ella. Es la voluntad entonces también una especie de hilo, ¿no? Que conduce nuestras palabras y nuestras oraciones. Sin embargo, también la voluntad desde el punto de vista de su valor numérico, vamos a encontrar que esta palabra razón, ya con el artículo harrazón, es decir, la voluntad, nos habla de un valor numérico que es 351. Es decir, razón, la voluntad, que vemos aquí en pantalla, Hei, ¿no? Empieza con una letra Hei por la, luego razón, ¿no? Tiene el valor numérico de 351. Hei, Resh, Zadi, Vav, Num. Esto lo sumamos aplicando la geometría común, recalco, la común, la estándar, da el valor de 351. Ese es el número, digamos, o es el valor numérico de la voluntad, o razón. Ahora bien, ¿qué es el 351? El 351 es, digámoslo así, la sumatoria del número 26. Es decir, si sumamos todos los números que van al 26, que llegan al 26 desde el 1, es decir, sumamos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, así en adelante hasta 20, 21, más 22, más 23, más 24, más 25, más 26, obtenemos el número 351. Esto es, este tipo de operaciones, por ejemplo, también hace comprender que el número 4 también hace referencia al número 10. Cuando sumamos 1, más 2, más 3, más 4, nos da el número 10. Este tipo de operación que se realiza en este ámbito de la gematria nos habla de un aspecto
oculto de este número que genera el 351, el cual es el 26. Y es que el número 26, este valor numérico de la voluntad de Harrachson, este número 26, al cual llegamos diciendo que es el número cuya sumatoria genera el 351, la gematria de Harrachson, este número 26 es el valor numérico, la gematria del nombre de Dios de 4 letras, llamado tetragramatón, el cual consta de 4 letras, la letra Yud, luego sigue una letra Hei, luego hay una Vav y termina en otra letra Hei. Esto sumamos, la Yud tiene valor de 10, la Hei 5, la Vav 6, la Hei 5, esto suma 26. Es decir que la voluntad, a través de esta operación que se llama sumatoria del número 26, está conectado con el nombre de Dios de 4 letras, el cual nos habla, más allá de las implicancias que tienen que ver con su pronunciación y todo lo que existe como tradición en el nombre de 4 letras, nos habla de el número 4 como una especie de ente organizador, ordenador, de aquel recorrido del cual hablamos en el texto que cité al inicio, del ejemplo de la casa, que dice que si un hombre compra una casa, esa casa tuvo que pasar por un pensamiento, ¿no? Hasta llegar a que se ponga en marcha la obra, hasta culminar la obra. Es decir, hay un paso desde el pensamiento, idear la obra, pensar cómo va a ser la casa, qué utilidad le voy a dar, luego cómo lo voy a ejecutar, quiénes van a ser los obreros, empiezo a contratar, empiezo a gestionar, los obreros empiezan a trabajar y empieza a pasar de la potencia del pensamiento al acto, que es la realización de la obra. Pero el texto con este ejemplo de la casa, dice que anterior al pensamiento está la voluntad de hacer la casa. Entonces la voluntad no es solamente una fuerza que podemos decir que nos mueve a hacer algo y a veces en lo cotidiano podemos decir, wow, qué persona más voluntariosa porque ayuda, porque de alguna manera está presente, porque realiza actos. Es decir, la voluntad está conectada con los actos, está conectada con la idea de mover la potencia hacia el acto, pero también la voluntad está conectado con la idea de que en esta manifestación existe una comunicación, una conexión entre cada una de las instancias o formas o niveles de existencia que hay. ¿Cómo es esto? ¿No? Por ejemplo, la imagen que vemos en pantalla, se habla de que hay 4 mundos, un mundo vinculado a la acción, al Asiá, otro al Yexirá, que tiene que ver con la formación, al Briá, que es una palabra que habla de la creación, y Axilut, que está hablando de la proximidad hacia la nobleza del rey, la corona, lo sublime, lo más próximo a aquella instancia desconocida, aquella instancia sin fin, aquella instancia que es de cierta manera la representación de Dios dentro de todo este sistema, ¿no? Que es ese Ein Sof, ¿no? Ahora, todos estos mundos están conectados a través de la voluntad. Y es que la voluntad divina deja de ser infinita en la instancia del Ein Sof y se convierte en voluntad finita en cada una de las expresiones de estos mundos, hasta que finalmente decanta en el obrero llevando a cabo la labor. El obrero llevando a cabo la labor. ¿Cuál labor? La labor en la materia, la labor en trabajar a través de la acción. Por lo tanto, un pensamiento que no conduce a nada, sino que queda en las nubes, es una voluntad desperdiciada. Una acción que no conecta con el pensamiento es una acción que incluso se podría llamar
vana o hasta incluso irracional, ¿no? Sin sentido. Entonces, la idea de la voluntad es establecer una conexión entre nuestra raíz de la idea que queremos hacer con la idea que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, con nuestro deseo que nos impulsa, que nos mueve, aquello que nos hace sentir lo que vamos a hacer, ya sea construir una casa o estudiar un libro o hacer un pastel, hornear un pastel. Y luego, finalmente, todo esto se conecta con la acción, con la materia. Por lo tanto, la voluntad implica la acción. Y sin la acción, la voluntad en el hombre se convierte pues en una especie de energía contraproducente, ¿no? Como, por ejemplo, tener muchas cosas que queremos hacer y no saber cómo decidir y no realizar ninguna y de alguna manera al no realizar ninguna acción, no ejercitamos ese paso que tiene que ver con la potencia del acto, por lo tanto, no ponemos en práctica todo aquello que hablamos o que pensamos, o viceversa, todo aquello que hacemos y hablamos, en realidad es vacío, carece de un pensamiento profundo que conecta con la voluntad. Esa es la idea de la voluntad como una especie de vínculo, ¿no? entre la existencia. Por eso yo colocaba el ejemplo de la gematria, de que la gematria de Harrachson, de la idea de la voluntad, es 351, y 351 es el resultado de sumar el número 1 más 2 hasta el 26, es decir, la sumatoria del número 26 es 351, es decir, que la voluntad se desenvuelve en el 26. ¿Y qué es el 26? Es el valor numérico del nombre de 4 letras. Es decir, Dios, lo trascendental, el centro, la verdad. De cierta manera también tenemos, de cierta manera, encontramos en esta idea, ¿no? De que este nombre de 4 letras, además de conectarnos con un nombre que se pronuncia así o no se pronuncia, yo le voy a decir el Eterno, porque ¿cómo podemos nombrar a Dios si no lo vinculamos con eso que no tiene fin, que es eterno, incognoscible? Pero habrá quienes los nombren de otra manera, quienes le coloquen otro nombre, pero va más allá de eso esta conversación, sino que va asociado a la idea de que precisamente este número 26 en el cual está envuelto el 351, la voluntad, es precisamente la gematria del nombre de 4 letras que habla de digamos, forma en cómo se desenvuelven los 4 mundos, y que en esto de la voluntad se sitúa en nosotros, como en el ejemplo que leí acerca de la casa, del texto del Canto del Alma, como un proceso que va desde la voluntad, de hacer algo, y luego continúa, está concatenado. Vivimos en una especie de realidad que está concatenada a otra realidad, ¿no? Una serie de concatenaciones de términos, como los números, ¿no? Que están concatenados del 1 al 26, generando el 351. Y de cierta manera, esta voluntad digamos, se une con el pensamiento, y el pensamiento entonces elabora, toma las ideas primigenias de lo que es una casa, tiene techo, tiene columnas, tiene piso, tiene puertas, tiene ventanas, las coloca luego a un mundo más
cercano a lo entendible, es decir, tiene medidas, ¿no? El techo y el piso tienen una medida, hay una altura. Luego de eso hay una preparación con respecto a qué colores, qué materiales, algo que va más por el sentir, ¿no? Algunos dirán, bueno, sí, también va por el presupuesto. Es un ejemplo, ¿no? Y luego digamos, se traza una tarea de cómo se va a construir esta casa o en el caso también de un pastel, ¿no? Los ingredientes se van preparando, se van juntando. Me gusta más la vainilla, me gusta más el chocolate para hacer el pastel. Va más por la sensación, ¿no? Ya hay otra esfera en el humano que está conectado al pensamiento, que está conectado a la voluntad. Y luego tenemos, pues, precisamente la obra terminada, que es el pastel. Pero entre esa obra terminada y esa sensación hay una labor, que es la parte más tediosa seguramente, y es la que hace que nuestra voluntad sea frenada. Es decir, aquello de, no, es muy temprano, no me voy a levantar, hace mucho frío, tengo que taparme porque me voy a enfermar, o prefiero quedarme viendo una serie, o en realidad esto no me interesa, pero me interesa aquello y al final no sé lo que me interesa, o me interesa todo, pienso que sé todo, pero en realidad no hago en la acción absolutamente nada o hago poco. Entonces, digamos que ese es el ámbito, ¿no? En donde la voluntad empieza a flaquear y a desconectarse y empieza a separarse el pensamiento de la acción, y hay una acción sin pensar, sin reflexionar y sin sentirlo. Por eso la voluntad, una de las cosas o una de las maneras de entrenar la voluntad es haciendo cosas. Podemos reflexionar acerca de la voluntad o decir la voluntad es aquello, esto, pero ciertamente la voluntad es una fuerza, por decirlo de alguna manera, si me permiten el término, una fuerza que proviene de lo divino, de lo trascendental, que nos envuelve y que de cierta manera la función que tiene va más allá de nosotros, y su función, por lo que podemos contemplar y observar, al menos no en nuestras obras, sino en la obra de la naturaleza, es precisamente ejecutar acciones. Pues la naturaleza ejecuta acciones que provienen de una fuerza o de un mundo en donde hay causa y efecto, y este mundo de causalidad proviene de otro mundo en donde ya la racionalidad no es una forma de aproximarse, quizás más la intuición, y esta intuición proviene de otra instancia en donde está más vinculado a una única cosa, que es la voluntad. Por eso, también, por ejemplo, cuando este filósofo alemán Arthur Schopenhauer habla en su libro del mundo como voluntad y representación, nos permite también entender esta idea de la voluntad como algo que es de cierta manera misterioso, poderoso, irracional, ciego, y que está en contraste de lo que sería lo que él llama la representación, que es el mundo del conocimiento, de la causalidad, de lo que se puede entender acerca de la manifestación. Es lo mismo, o es parecido, o es similar a lo que dije con respecto a que hay una voluntad infinita en la Kabbalah relacionada con el Ein Sof, y una voluntad finita relacionada con las 10 emanaciones. Entonces hay una voluntad, hay un mundo visto como voluntad y representación, una voluntad que tiene que ver con algo que está más allá de lo racional, en estos términos metafísicos, más allá de lo físico, con un poder fundamental por sobre aquello que le llama la representación, que es pues la causalidad, el entendimiento de la manifestación. Y que todo el producto de toda esta voluntad finita está sometida al tiempo.
la voluntad finita, todo lo que es lo que hemos llamado voluntad finita, que parte incluso con la idea de la casa, está sometida a las reglas del tiempo, es decir, tiene un inicio y tiene un fin. Ese inicio y fin es el hombre, también es parte, es colaborador, es obrero, es artífice de ejecutar ese principio y ese fin a través de captar esa voluntad, de entender esa voluntad, de poder comprender lo que es realmente la voluntad y lo que es un conjunto de órdenes provenientes de un contexto externo, o lo que es una moda, o lo que es incluso una forma de pensamiento instaurado a raíz del pasado, ¿no? de cadenas del pasado. Por eso es que la idea de la voluntad también nos transmite la idea de que todo lo que importa para poder conectar con esa voluntad está en el aquí y en el ahora, en el presente. Aunque suene algo muy holístico digamos, lo que se habla mucho hoy día. Sin embargo, esta idea de lo que es el presente, de lo que es digamos, el ser, no perdamos de vista o de digamos, de cierta manera, de relacionarlo con la idea de que, por ejemplo, el nombre vinculado a la emanación de Keter, el nombre de Dios vinculado a la emanación de Keter, hay un nombre vinculado a cada una de las emanaciones, como el nombre de Adonai está vinculado a Malhut, así del lado de Keter, de la corona, del uno, de lo que está más próximo a esa voluntad, ese nombre es el que aparece como Heye, que se puede traducir como yo seré, que es el ser o yo soy. Hay entonces una función en el presente que le permite al hombre poder ejercer esa voluntad. Es decir, la voluntad no se lleva de la potencia al acto, pensando o quedándose o divagando en el pasado, dando vueltas acerca de cómo serán las cosas del futuro. Quiero saber qué pasará en el futuro, quiero predecir cuáles van a ser los sucesos del próximo año, quiero saber cómo me va a ir, quiero saber si voy a tener suerte, o quiero saber qué me pasó en el pasado, quiero saber los traumas, etcétera, ¿no? Que en realidad son digamos, sin lugar a duda, ayudan o colaboran a que el individuo se sienta con una mayor adquisición de plenitud, pero finalmente es en el presente, es en el aquí, en este momento, es cuando la voluntad se puede, de alguna manera, controlar, o no controlar, uno puede sintonizar, más que controlar, uno puede sintonizar con esa voluntad, porque después, el presente, cuando estamos aquí en este momento y divagamos en el pasado o imaginamos cómo será el futuro, pensando en cosas que no tenemos, pensando en cómo hacer las cosas para poder tener las cosas que no tenemos, perdemos entonces el centro de lo que es este instante, el instante del aquí, de ese ahora, ¿no? De ese ser que conecta con esta voluntad y que nos permite entonces entender de cierta manera que estamos en una manifestación tan inmensa que podemos entonces vernos o observarnos, contemplarnos como personajes de una obra, finita, y esos personajes minúsculos, finitos, que somos nosotros, y que en esa característica finita, en este viaje de esta vida, estamos sometidos, nos guste o no, o pensemos que tengamos libertad o no, estamos sometidos al menos a algo que está más allá de nuestra comprensión. Y eso es la muerte. Entonces, ciertamente, si pensamos en el hecho de que en algún momento todos vamos a partir de este plano de existencia,
Entonces eso quizás, esa reflexión acerca de lo que significa la muerte, de lo que es la muerte, de qué es aquello que tenemos en común todos, sin importar la religión o qué ideología tengas, o si yo veo esto y tú ves aquello, y eso es y esto no es. Más allá de eso que espera luego de ese paso que se da hacia otro plano, otra instancia, ¿no? También hay formas de verlos, distintas formas de verlo. Nos tendrían que lograr abrir los ojos, nos tendría que, digamos, también ayudar a abrir los ojos para ver que hay un presente, hay un ahora, en donde nosotros podemos conectar, sintonizar con esa voluntad y entonces conectar con el pensamiento y el acto, pasar de la potencia al acto, que es algo que no es parte de una única único contexto histórico, cultural, sino que uno lo puede incluso contemplar, como digo, en la naturaleza y en todo lo que existe. Por lo tanto, pues, de cierta manera, tenemos que ver esta voluntad como algo, un objeto, una fuerza, una oportunidad, una instancia, una energía del creador, un hilo conductor que nos permite tener distintas oportunidades de acercarnos hacia la profundidad del pensamiento y de aquellos mundos trascendentales, si es que queremos hacerlo, pero también nos permite acercarnos a las obras concretas, tangibles, productivas, humanas, que es la acción llevada a cabo, ejecutada, con el sentir y la emoción en total armonía, ¿no? En total sintonía. Como el ser humano también, de cierta manera, puede captar esa voluntad a través de el pensamiento, es esa voluntad también la que nos permitiría, de cierta manera, poder acercarnos, aunque sea un poquito, en lo mínimo o en lo que no va a depender tampoco de mí o de cada uno, sino va a depender de eso, acercarnos a la voluntad divina, que es algo que está más allá de nosotros y que es lo que digo que probablemente tendríamos que reflexionar acerca de eso tan enorme y nosotros en este vaivén de cosas que nos perdemos entre el pasado y el futuro, pues es ahora, es en el presente, es el momento para pues tomar las decisiones y hacer. Así que bueno, este es lo que yo quería comentar acerca de la voluntad. Como ven, es una aproximación a través de la idea de que la voluntad es no solamente una fuerza que nos permite hacer cosas, sino que nos permite conectar con lo trascendental, conectar lo trascendental con la materia, vincular esta realidad temporal, ilusoria, algunos le llamarían, o esta creación de esta sometida a lo finito, poder conectar esta realidad con aquellas instancias incluso arquetípicas que están un poco más allá, que están más allá de lo temporal, más allá de lo racional, más próximo a la voluntad, a lo que hemos llamado voluntad divina, es decir, la voluntad infinita. Bueno, esto es lo que quería comentar, conversar. Ahora voy a ver si puedo responder alguna pregunta de la que se ha hecho en los minutos que quedan, que no son tantos, pero a ver si hay alguna pregunta. Sí, la suma del 1 al 26, como dice Mía, la suma del 1 al 26, que es 351, y 351 es la gematría de Harraxón, que es la forma de referirse en hebreo a la voluntad.
Por eso entonces se alude a la idea de que la voluntad está o se desenvuelve, ¿no? En este nombre, que entre otras cosas este nombre implica estas 4 instancias de mundos, entre otras cosas más, que necesitaríamos probablemente muchos años para poder acercarnos a un entendimiento muy profundo de esto. A ver, con respecto, dice, nombró a Metatron, ¿cómo se vincula Metatron? No nombré a Metatron, no he hablado de ángeles. La voluntad se ejercita creando hábitos. De cierta manera, Raúl, la voluntad se ejercita haciendo cosas. Y esas cosas, la perspectiva que estamos abordando es que esas cosas que se hacen se conectan con el mundo de del sentir, del pensar, del intuir y luego más allá, que es la voluntad, como decía el ejemplo de la construcción de la casa. En el proceso del principio creativo, emanación, creación, formación y acción, ¿en dónde encajaría la voluntad? La voluntad, en el principio de emanación, creación, formación y acción, la voluntad divina está más allá del Axilut. El Axilut es un olam vinculado a las sefirot como puntos, digámoslo así, todavía no empiezan a desenvolverse como emanaciones. Las emanaciones se desenvuelven como emanaciones como tal a partir del mundo de la creación. Sin embargo, la voluntad divina, la voluntad infinita, está vinculado al Ein Sof. Por lo tanto, el Ein Sof está fuera de esto de la emanación, la creación, la formación y la acción. Por lo tanto, la voluntad divina está más allá de estos 4 olamot. La voluntad divina, pues eso es por un lado. Pero hay otra instancia de la voluntad que es la voluntad finita. La voluntad finita se relaciona con las 10 emanaciones, es decir, con aquellos procesos a los cuales sí podemos contemplar. Y hay una serie ahí entonces digamos, de descenso y ascenso de esa fuerza de voluntad finita que igual toca al hombre y lo toca hasta el punto en donde se ve en el mundo de la acción cuando el hombre realiza una acción, cuando el hombre ya pasa de la potencia al acto y luego contempla la obra. Sin embargo, pues como te digo, lo podemos ver como 2 formas de esta única voluntad, una forma infinita, una forma vinculada al Ein Sof, a aquello que no tiene fin, incognoscible al menos desde mi perspectiva, y otra vinculada a los procesos del árbol, de la emanación, en donde ya hay sí una serie de concatenación de misterios. A ver, ¿qué más? La voluntad del obrero en este caso y otra más. ¿Cómo describías el proceso de formación en términos simples? Claro, es lo que, como habíamos partido hablando, el proceso de formación parte con una voluntad. Primero está la voluntad, que es una especie de fuerza que sostiene toda la realidad que podemos medir. Por eso también citaba en este ejemplo a Arthur Schopenhauer cuando él habla del mundo como representación y voluntad, ¿no? El mundo como voluntad y representación. De un lado la voluntad, que es aquello ciego que es poderoso, aquello que está más allá de las causas, y luego aquella representación vinculado a aquello que se puede conocer, a la causalidad, a lo que se entiende, al entendimiento de la manifestación. Entonces, por ese lado, todo parte como una voluntad, ¿no? Entonces, también decía que
desde la obra de Las Puertas de la Luz de José Gicatilla se relaciona a la razón en la emanación de la Jokmah y también de Keter, porque ambas están conectadas a través del misterio de la letra Yud. Ahora bien, este misterio de la letra Yud que nos habla de esta voluntad, nos hace entonces entender que la voluntad también opera no solamente como la unidad, como lo que estamos hablando de aquella raíz, sino que la voluntad también se mueve como una forma de sabiduría. Por eso está vinculado a la Jokmah, ¿no? Como una especie de sabiduría, como una especie de que se dice de la sabiduría, que es la fuente de todas las emanaciones. Entonces también, si quieres un poco profundizar, también puedes ir sobre ese texto para entender eso, lo que estamos hablando acerca de la razón, o también puedes irte a lo filosófico, porque esto de la voluntad trasciende el ámbito de la tradición, sino que precisamente eso estamos diciendo, que la voluntad está más allá de aquellos procesos de causalidad, causa y efecto, ¿no? Voluntad como deseo en acción. Sí, exactamente. Voluntad, deseo y acción se concatenan. Muy bien, sí. De hecho, la razón también se puede llamar como deseo. Ahora bien, si es el deseo como de supervivencia, que también es irracional, la voluntad allí es otra instancia, más allá de ese deseo de supervivencia, porque la voluntad probablemente nos conecta contra los misterios trascendentales, por eso también mencionaba los misterios de la muerte, porque posiblemente, no posiblemente, la voluntad tiende hacia esa puerta, es decir, la puerta que tenemos todos, que nos está esperando a todos en algún momento, no importa si eres de alguna manera afortunado, o si no eres afortunado, o si vienes de una familia de reyes o una familia de obreros, o el pensamiento que tengas, pues esa puerta te espera, ¿no? Entonces esa voluntad está conectada a esa puerta, y a veces pensar en el proceso de la muerte nos permite también sacarnos las cargas, ¿no? Entender, pues, de cierta forma, tenemos que pensar también en prepararnos para llegar a esa instancia. A veces pensamos en los momentos de la vida, pero no pensamos en la instancia que tenemos que atravesar cuando nos llegue o nos toque esa instancia acerca de la muerte. Del tema de la muerte voy a hablar en otro vivo, que es otro tema también interesante, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando como voluntad, no de temas que tienen que ver con fantasma y este tipo de situaciones, que no es el espíritu de este medio. La voluntad finita viene dada por la raíz del alma. La voluntad finita viene dada por la raíz del alma, sí, la raíz del alma está conectada con la voluntad finita. Exactamente. La raíz de tu alma, de la mía, exactamente. Fractales que crean otros como una célula crea el cuerpo. Sí. Sí, la idea precisamente, como dices, Mauricio, es que la voluntad también la podemos entender como una especie de, yo mencionaba un hilo o un espíritu un espíritu, para decirlo, como una especie de aire o algo que impregna todo, sostiene todo, pero también lo podremos ver como repeticiones de patrones que se ejecutan en el mundo del pensamiento hasta el mundo de la acción. A nivel de las matemáticas, esto se puede entender, pero también la idea de la voluntad, volvemos al principio, la idea de la voluntad también nos conecta o nos habla de lo que está fuera del mundo de la causalidad, es decir, no lo podemos medir, no lo podemos entender, es irracional, no tiene una meta, como de esto habla Schopenhauer, ¿no? No tiene una meta, la voluntad no es la meta de sobrevivir o la meta de generar dinero o la meta de ser alguien importante. No, eso no es la voluntad es una fuerza
que no tiene una meta aparente para el hombre, probablemente sí para algo trascendental, para la divinidad sí, pero el hombre en lo finito, en lo pequeño que somos, pues también se impregna y le da entonces una intención, una fuerza, un carácter a esa voluntad, y es lo que me refiero entonces que es el proceso en donde el hombre utiliza la voluntad para llevar a cabo las obras y pasar de la potencia al acto. Bueno, eso es lo que quería comentar. Agradezco mucho las preguntas. Qué bueno que pudieron preguntar, porque esto es la parte que a mí me gusta, es poder también escuchar o leer lo que piensan. Así que la invitación es para que nos sigan en las redes sociales si no nos siguen, y en el canal de YouTube, que de a poco vamos a ir publicando cosas allí. Un cordial saludo, nos vemos muy pronto. Saludos desde el sur de Chile. Un abrazo.